Bueno, digamos que vais a utilizar las redes sociales e Internet como un elemento de participación ciudadana y de llegar a la gente que supere, digamos, los canales tradicionales. Estáis en Facebook, por ejemplo. Sí, nuestro grupo de Facebook tiene ya más de casi 10.000 amigos. Si fuera por Facebook, seríamos, si eso sirviera como indicador, seríamos la tercera fuerza política en número de amigos en Facebook, ¿no? La tercera fuerza política española. Yo creo que es bueno, algo más que una anécdota, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos muy pocos recursos, empezamos con muy poquitos recursos y por lo tanto tenemos que buscar nuevas formas de comunicarnos. Y en ese sentido, pues la red, Internet y las redes sociales en concreto, pues son una forma buena de comunicación directa con la ciudadanía y barata, claro. ¿Tenéis alguna aspiración en cuanto a porcentaje de votos en unas elecciones generales? Bueno, nuestra aspiración es igualar o llegar a igualar en el medio plazo a lo que nuestros hermanos en otros países europeos o colegas consiguen, pero evidentemente lo más difícil es empezar, es sacar la cabeza, y nosotros consideramos que de cara a las elecciones de 2012 una opción realista y posible sería llegar a tener grupo parlamentario. Creemos que podemos conseguirlo y ese es nuestro objetivo. Bueno, se puede pensar enseguida, claro, bueno, un partido ecologista, un partido verde, voto joven. Y bueno, claramente ese es un caladero electoral interesante, pero me imagino que voto joven y no tan joven también. Voto joven y no solo voto joven. Yo creo que cada vez más hay personas, nosotros lo estamos viendo en la gente que se acerca a nosotros, pues hay mucha gente, profesionales de distintos ámbitos, conscientes de los problemas o que comparten con nosotros los problemas que nosotros queremos llevar a la arena política, porque entendemos que están muy poco tratados, problemas como el cambio climático, la pérdida de diversidad, pero también cuestiones como la pobreza, como el hambre, como los derechos humanos, temas que no están en la primera plana de la agenda política y que nosotros queremos que estén en esa primera plana. Y yo creo que nuestro votante potencial es muy transversal. Yo creo que puede haber mucha gente joven y también gente no tan joven. Juan López Duralde, ¿habitamos un planeta de estúpidos? Digo, a propósito de su libro, sí. El planeta de los estúpidos, en fin, que es una portada llamativa, ¿no?, en cuanto al título del libro se refiere. Bueno, yo lo que me refiero es al comportamiento de la especie humana como especie en comparación con otras. Hay otras especies, la mayoría, que más o menos viven en equilibrio con su medio y, sin embargo, algunas que son especies que se llaman plaga, es decir, comen sus recursos muy rápidamente y luego, ¡pum!, desaparecen, ¿no? Entonces, el comportamiento de la especie humana en los últimos 200 años, desde que ha empezado la revolución industrial, pues se asemeja más al de una especie que podríamos llamar plaga y por eso el título, ¿no? Bueno, plantea los retos a los que nos enfrentamos en este momento, que son muchos, de muy diversa índole y muy graves. Y muy poco atendidos en la agenda política, ¿no? Porque cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, que es un problema que está ahí y que es acuciante, sin embargo vemos cómo una cumbre tras otra pues no se acaban de tomar medidas realmente, ¿no? Y bueno, se habla del cambio climático cuando llega una cumbre, ahora llega la de Cancún, tendremos un despliegue informativo durante una semana y luego se acabó, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente nos lleva a, bueno, pues a dar este paso, ¿no? A decir, bueno, pues este tema preocupa, es grave, y no se atiende adecuadamente, entonces vamos a intentar que se atienda. Y ya solamente por el hecho de habernos constituido y haber dicho vamos a constituir un partido, ya se empieza a hablar más de la cuestión, lo cual pues yo creo que ya es un primer éxito del que estamos satisfechos. ¿Cómo estamos en España de cultura medioambiental? Pues estamos aumentando mucho. Las encuestas hablan de que la conciencia ambiental está aumentando mucho, porque España es un país muy vulnerable al cambio climático. Por nuestra posición geográfica, nosotros estamos entre la Europa húmeda y el África más desertificada, ¿no? Y entonces unos cambios relativamente pequeños en la temperatura pueden llevar a que la península pues, se convierta en una zona todavía más cercana al desierto, ¿no?, con problemas más agudos en temas muy sensibles, como es el tema del agua, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia está aumentando mucho y, por ejemplo, si bien antes siempre estábamos por abajo en los rankings europeos, ahora vamos cada vez con una conciencia más alta, ¿no? Bueno, y el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿qué comportamiento está teniendo al respecto con su juicio, el juicio que les merece? Bueno, nosotros claramente distinguimos dos partes. Lo que fue la primera legislatura, en la cual sí que entendemos que hubo un esfuerzo, hubo una ministra de Medio Ambiente que trató de hacer cosas, Cristina Narbona, y una segunda legislatura en la cual el medio ambiente se borró del mapa del gobierno, incluso el ministerio se fusionó con el Ministerio de Agricultura
y realmente durante estos últimos 2 años y medio pues prácticamente ha dejado de existir en el mapa político, ¿no? Vamos a ver ahora qué ocurre con la nueva ministra. Con Rosa Aguilar. ¿Qué les parece el nombramiento a priori? Bueno, en primer lugar, lo primero es que el nombramiento de Rosa Aguilar es precisamente una consecuencia de lo que está ocurriendo en el ámbito de la política verde. Es un decir, bueno, vamos a ver cómo frenamos los votos que se nos pueden ir por aquí, ¿no? Vamos a ver, nosotros somos escépticos porque creemos que el problema no es de personas, sino que es de políticas. Y en ese sentido somos escépticos, pero evidentemente vamos a esperar a ver lo que da de sí en un ministerio ya con el presupuesto muy recortado y, como digo, en el cual el medio ambiente no es lo prioritario. ¿Y con respecto a la oposición, el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, desgraciadamente en España tenemos también un problema, y es que mientras en el entorno europeo los partidos conservadores el tema ambiental más o menos lo asumen en sus agendas, pues aquí desgraciadamente este no es un tema que esté en la agenda del Partido Popular, y creemos que eso es un problema para España, ¿no? Es decir, que el famoso tema, que aunque sea una anécdota o se haya querido anecdotizar del primo de Rajoy y el cambio climático, pues yo creo que eso es muy grave, porque finalmente pues representa la mitad de los españoles, ¿no? Y el cambio climático es un problema real, no es un tema sobre el que bromear, ¿no? Cuando se habla con expertos se dice, bueno, es que la energía nuclear no es una opción, podemos discutir su dimensión, pero no es una opción porque no habrá otra en el futuro si queremos seguir funcionando como estamos haciéndolo en este momento como sociedad. Ustedes, sin embargo, discrepan. Sí, nosotros no creemos que la energía nuclear sea una opción. Nosotros creemos que la opción es, en esto como en otras cosas, imitar a la naturaleza y aprovechar los recursos naturales renovables. El sol, por ejemplo, la Tierra recibe 15.000 veces más de energía del sol de la que la humanidad consume. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esa energía, aprovechar la energía del viento, del agua, de las mareas. Esa es la energía del futuro y la energía que realmente necesitamos, o sea, el cambio de concepto energético o de modelo energético que necesitamos hacer. Bueno, pero de todas formas, digamos que la alternativa a los combustibles fósiles es algo que se está estudiando desde hace mucho tiempo y no acaba de verse de una manera efectiva para poder acometer la demanda de energía que tenemos en la actualidad. Bueno, porque no sea algo residual. Porque estamos demandando mucha energía, pero en muy pocos años, por ejemplo, en nuestro país, la eólica ha pasado prácticamente en una década de 0 a este año el 15% de la energía que consumimos va a ser de origen eólico. Eso hace solo unos años nos hubieran dicho que estábamos locos. Es decir, la evolución de las energías renovables está siendo muy rápida, mucho más rápido de lo que podíamos prever. Y esto nos hace, y además es necesario, es decir, tenemos que cambiar porque el cambio climático nos obliga a ello, ¿no? ¿Y no tendría que haber una política energética, medioambiental, ecologista, digamos, oficial, pero de carácter europeo, desde la Unión Europea y para todos los países, de carácter transversal? Bueno, eso sería lo ideal en tantos temas, ¿no? Es decir, el avanzar hacia la unidad de Europa y que Europa no fuera solo un mercado. Aquí estamos hablando de un futuro que ya es presente. Efectivamente, y además desde el punto de vista de las energías renovables, un modelo europeo tendría mucho sentido, porque podríamos gestionar, por un lado, el viento abundante del Mar del Norte, de los grandes parques eólicos del Mar del Norte, con las plantas solares que se podrían poner en el sur, y eso sería muy fácilmente gestionable, ¿no? Bueno, ha estado durante mucho tiempo, casi 10 años, dirigiendo Greenpeace, una experiencia muy intensa. ¿Añoró el dejar ese puesto para embarcarse en esta aventura? Pues claro, siempre, hombre, después de 10 años dirigiendo y 23 años en distintos ámbitos de la organización, que es casi media vida, y hombre, eso siempre te da mucha pena dejar el sitio en el que es tu casa, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues yo creo que es una etapa que ya he cerrado y ahora pues es una etapa nueva, una aventura nueva. Y también, bueno, me recuerda mucho al comienzo, ¿no? Cuando empezábamos y con muy pocos recursos y bueno, empezando una cosa nueva, y siempre pues tiene la belleza de tratar de construir algo distinto, ¿no? El romanticismo de los inicios. El romanticismo, ¿no? Y de ser pioneros en eso, cuando decían, estos locos, ¿dónde van? ¿No? Exactamente, pues ahora nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un poco en muchos sentidos las mismas sensaciones, ¿no? Usted llegó a estar embarcado en el Rainbow Warrior, ¿no? Bueno, yo he estado embarcado muchas veces, sí. La última vez, cuando salí de Copenhague, de la prisión, estaba el Rainbow Warrior, que se mantuvo en Copenhague esperándonos durante todo el tiempo que estuvimos en prisión, pues un poco para simbolizar el apoyo de toda la organización a los que estábamos allí prisioneros, ¿no? ¿Cuántos días fueron al final? 21 días. 21 días que no olvidará nunca, me imagino. Nunca los olvidaré. Fue un tiempo
Bueno, de sufrimiento, de reflexión, de mucha discusión con mis compañeros ahí en la cárcel, en fin, estas cosas que pasan, ¿no? Cuando todo empezó, hace un año hemos recuperado las imágenes. Todo empezó en el mes de diciembre del pasado año, cuando Juan López de Uralde se coló con unos compañeros en la cena de la cumbre climática que se celebraba en la capital de Dinamarca. Asistían los principales líderes mundiales. Y no sé si las habrá visto muchas veces o no, pero en cualquier caso fueron imágenes que nos impactaron y después estuvimos en comunicación con los enviados especiales en Copenhague para saber qué suerte corría la delegación de Greenpeace. ¿Y qué sintió en ese momento cuando le estaban deteniendo? Bueno, en ese momento era ya la sensación de misión cumplida, ¿no? Es decir, iba a ir con la pajarita y todo. Sí. O sea, la tensión era hasta el momento en que conseguimos entrar. Ya una vez que estábamos dentro y ya habíamos desplegado la pancarta, pues la sensación fue bueno, lo hemos conseguido, y fue de satisfacción, ¿no? Luego hubo un momento muy emocionante cuando nos llevaron a la primera prisión, porque pasamos por varias, y había una que era como una nave en la cual habían puesto unas jaulas, y entonces había allí detenidos como un centenar de activistas de distintas organizaciones y tal. Y entonces aparecimos nosotros con nuestras ropas de gala, con el smoking, y nos metieron en las mismas celdas, y en un momento dado, a mitad de la noche, nos sacaron de allí y todos los otros activistas, y nos llevaron esposados a la otra prisión. Entonces todos los activistas se pusieron de pie y nos hicieron una ovación, ¿no? Y eso fue muy emotivo, fue realmente el último momento emotivo antes de ya entrar en prisión y ya desaparecer del mundo hasta que salimos 21 días después. ¿Tuvieron miedo? No, miedo antes porque evidentemente estábamos metiéndonos un poco en la boca del lobo, sabíamos que era una acción arriesgada, ¿no? Pero luego ya una vez que ya en el momento en que nos detienen, yo tenía la certeza de que, porque hombre, somos activistas de Greenpeace y eso lo sabían, ¿no? De que no nos iban a maltratar, ¿no? Bueno, pero hubo momentos de incertidumbre, al menos desde España, ¿no? Donde se sabía exactamente de qué estaban acusados, cuántos días iban a pasar pero allí. Es que nosotros eso no lo sabíamos. Es decir, nosotros no teníamos ni idea de que cuando se hablaba de que nos iban a meter 6 años, etcétera, nosotros eso no lo sabíamos. De hecho, a nosotros en la valoración que se hizo con anterioridad nos decían, en Dinamarca a un extranjero a los 3 días le deportan, ¿no? Y pensábamos que ese era el escenario en el que, entonces ya cuando la cosa se fue alargando decíamos, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Y ya después, ya en prisión, ya nos empezaron a llegar rumores de esto, de que se hablaba, de que si íbamos a estar no sé cuántos años y tal. ¿Ahora la causa está cerrada completamente? No, estamos pendientes de juicio. ¿Todavía? Todavía estamos pendientes de juicio. ¿Y tendrá que ir a declarar allí a Copenhague? Bueno, tendré que ir al juicio cuando lo convoquen. Todavía no ha habido una acusación formal por parte de la Fiscalía, es decir, de hecho estoy como el día que volví de... Exactamente igual. Exactamente igual. Hace casi un año. Exacto, el 17 de diciembre hace un año. Todavía no ha habido, digamos, una acusación formal, pero el juicio está vivo, vamos, eso sabemos que va para adelante. ¿Cómo se colaron, por cierto, en la cena? ¿Con qué invitaciones? No, nosotros llevábamos una invitación de jefes de Estado de la Tierra y la verdad es que hacía un día... ¿La hicieron ustedes? Sí, la hicimos nosotros. Hacía un día muy malo, estaba lloviendo mucho y entonces no miraban mucho las invitaciones, dejaban pasar a todos los coches y entonces nuestro coche pues pasó sin mayor problema, sin ninguna complicación. Que ese podía haber sido el primer filtro, digamos, ¿no? La entrada, ¿no? Bueno, es que después de la entrada, después del control de los coches, que no nos pararon, o sea que pasamos directamente, ya no había más controles. Llegamos a una puerta en la que había unas escaleras y vimos las escaleras y una señora nos decía, suban. Y yo le cogí a Nora del brazo y le dije, pues subimos, nos miramos los dos, pues para arriba. Como... Aquí está Obama. Sí, exacto. No, Obama no estaba Clinton, estaba Hillary Clinton. Y los líderes mundiales. Exacto. Qué peripecia, ¿no? Fue una peripecia, sí. Pero bueno, yo creo que hicimos lo que había que hacer y tuvo mucho impacto y bueno, pues bien hecho estuvo. Bueno, pues aquí queda el libro, El planeta de los estúpidos, propuestas para el servicio del estercolero. Queda la propuesta de un partido político, de momento la fundación, la plataforma EQUO. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, nos haya explicado lo que es su trabajo actual y sobre todo el trabajo que tienen con la vista puesta en las elecciones de 2012 para articular un movimiento ecologista de carácter, digamos, nacional y con pretensiones de tener representación parlamentaria. Muchas gracias. Así que mucha suerte.